general, una vista general de cómo funciona nuestro cuerpo y la unidad más pequeñita que es la célula para que podamos replicarla. ¿Ya? Básicamente es eso, o sea, es muy didáctica y muy sencilla. Pues soy odontóloga neurofocal, estudié medicina y bioregulación, tengo una maestría en toxicología, además hice sintergética y he tenido muy buenos maestros. Entonces, comencemos. Este es un esquema de lo que podría ser una célula. La célula tiene diferentes formas y tamaños dependiendo el tejido y el órgano que está conformada. Entonces, tiene una membrana que la delimita, ¿verdad? Su parte interna está el núcleo que también está circunscrito a través de una membrana y tiene una cantidad de organelas que si la célula fuera el cuerpo humano le diríamos que son unos órganos, pero como es tan minúscula, tan pequeñita, todas estas partecitas se llaman organelas y tienen una función donde la principal es la mitocondria, es la reina de todas, pero cada una tiene una función específica. Entonces, desde 1855 se sabe ya que de una célula nacen otras células. Hay células en nuestro cuerpo que tienen un ciclo de 12 horas y ella muere y de esa celulita nacen dos celulitas, una que va a servir como de relleno y otra que es idéntica a su madre y va a salir con las fortalezas o debilidades de donde salió. Y eso se va a repetir diariamente. Las distintas células del cuerpo, aquí tenemos algunas, ¿verdad? Las células epiteliales, los glóbulos rojos, las neuronas, tienen distintas formas. En esta celulita que tenemos aquí, esta partecita es la membrana que separa la célula de su medio exterior, la membrana plasmática, la membrana celular. Y en este esquema quiero mostrarles esto. Así es, nosotros somos 98 o 87 o 90, no se han puesto de acuerdo. Líquido, acuoso. Nuestro peso es más líquido que sólido. Entonces, todo este intercambio de moléculas a través de la membrana al interior celular se da por receptores como si fueran ventanas y puertas que tiene una casa. Permite la entrada y la salida de todas estas moléculas en un medio acuoso que se debe mantener líquido, acuoso, no gelatinizado, endurecido, que es lo que ocurre cuando comenzamos a meter toxina o los procesos dentro de la célula no se dan como es. O sea, si esto fuera una maquinita, la máquina se daña y el producto final no es el adecuado. En el nivel organizacional de la vida, pues surgimos de un medio acuoso. En nivel subatómico, cuando esos átomos se unieron, ¿verdad? Estamos conformados. Nuestro creador nos creó con todo lo que existe en este planeta, con todos los elementos que están en la tabla periódica en diferentes trazas, pero los bloques más grandes que conforman las moléculas son el sodio, el cloro, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Ellos cuando se unen, por ejemplo, como se formó el agua, dos hidrógenos, como se formó el agua, como se forma la glucosa, forma el nivel celular. Todos estos bloques van a formar moléculas y las moléculas todas las células. Aquí siguen mostrándonos a la mitocondria como la reina dentro de la célula, la que comanda todo. Cuando las células se unen, forman tejidos, los tejidos al unirse forman órganos y órganos con una misma función van a formar sistemas y esos sistemas van a formar este vehículo que entre otras cosas es desechable. Nosotros cuidamos los aparatos que tenemos en casa, como la licuadora, si no es industrial, de meterle bloques de hielo pesado o cosas muy duras porque podemos quemarla o dañar las hélices. Pero resulta que nosotros no cuidamos este vehículo y no lo respetamos y abusamos de él.
Todo este vehículo está formado de diferentes tejidos y va a formar los distintos órganos. ¿Cómo se da esa comunicación en todas las células que está conformado este cuerpo? Aquí tenemos un esquema de una señal que se dispara y esta se dispara igual de donde surgió. Es un sistema de red, ¿verdad? Es la base de la vida a nivel molecular. La comunicación celular se hace a través de las moléculas, las biomoléculas, y va cambiando a través de un mensajero y un receptor que recibe esa señal. Es un complejo de reacciones bioquímicas y procesos electroquímicos que están muy bien interrelacionados. Hay una comunicación celular dentro de ella misma, como si usted tuviera una comunicación celular, o sea, un edificio con apartamentos, ¿verdad? Entonces, dentro de su apartamento usted tiene una propia comunicación, tiene una comunicación con todos los que están allí, sería una comunicación dentro de la célula. Usted puede comunicarse con el apartamento vecino, sería una comunicación entre las células o una comunicación a distancia. De este edificio, de este apartamento, me puedo comunicar con un apartamento que esté en otro barrio, entonces es a distancia. Son 3 clases de comunicación que hay en la célula. En sí misma, con su vecina y a distancia. ¿Cómo sucede esa comunicación celular? Pues a través de un sistema en cascada, donde se dan etapas secuenciales, donde un mensajero siempre es recibido por un receptor y una señal que viene exterior va a transformarse cuando entra dentro de la célula. Eso se llama traducción celular, traducción de la señal. Y va a producir una respuesta, pero no una sola. Miles de respuestas se dan adentro porque se amplifica. Ese proceso siempre es transitorio y está controlado. La traducción de la señal, aquí tenemos un ejemplo, una señal eléctrica que entra a este aparatico, al celular o al teléfono, y usted los recibe como una señal sonora. Aquí una señal A entra dentro de la célula y se convierte en una señal B, pero no una sola, eso se amplifica dentro. La diversidad de las señales, existen distintos tipos de receptores en una misma célula, como existen distintas entradas en un apartamento o en un edificio, en una casa, entradas y salidas. Las células son sensibles en forma simultánea a muchas señales extracelulares, no una sola, a todas las señales. Ahora, nuestras celulitas se unen a través de un tejido que anteriormente, cuando yo estudié, se llamaba tejido de Pischinger. Después les dieron el nombre de tejido conectivo y hoy en día le llaman matriz viviente, porque tiene una actividad tremenda y está unido con esa matriz interna, con el citosol. O sea, ese líquido dentro de la célula se llama citosol. Entonces, todas estas señales viajan a través de esa matriz viviente, de ese tejido que las interconecta, que las une, que las pega. Las señales al actuar en conjunto pueden sumarse o inducir otras respuestas mayores, lo que yo les decía que se amplificaban. La presencia de una señal puede modificar la respuesta de otras señales. Nosotros somos un gran laboratorio bioquímico. Este cuerpo se lo imaginan como una fábrica, ya eso lo hemos dicho en las 2 charlas atrás, es una gran fábrica, ¿verdad? Que tiene diferentes divisiones que serían los sistemas, los diferentes sistemas, ¿verdad? Y en cada sistema hay distintos órganos y las unidades más pequeñitas son las células. La presencia de una señal puede modificar la respuesta de otra. Y cuando estas señales no se dan, es cuando viene la muerte celular. Entonces, en ese proceso transitorio y de amplificación de la señal, siempre hay mecanismos que la terminan, que la adaptan, que la integran, que la activan y la desactivan. Ese es un proceso que es controlado y tiene que ser instantáneo. Cuando esto no se da y cuando una célula dentro de un órgano X comienza a dañarse, la célula vecina hace esfuerzos enormes por ayudar a la celulita que siente que se está dañando y hacen unos conductos en donde se intercambian mitocondrias de una celulita a otra celulita para ayudar a esta a su función.
Si eso no ocurre y a pesar de eso esa celulita muere, es cuando comienzan a instaurarse las enfermedades, las patologías. ¿De dónde sacamos nosotros, de dónde saca la mitocondria, las células, la energía para poder cumplir toda su función? Incluso para poder hacer la digestión de los alimentos, y eso lo vimos cuando vimos el aparato digestivo, ¿verdad? A través de nuestros alimentos en estos tres grandes grupos, ¿sí? Que es lo que se llama respiración celular, homeostasis celular, en donde se capta la energía, surge energía. Nosotros cogemos los alimentos y el aire del medio ambiente, los alimentos, recordemos esto, va al sistema digestivo, se hace todo el proceso que vimos del estómago, que el pH es de 1 a 2, que pasa al intestino delgado, que entran las enzimas, etcétera, etcétera, pasa al hígado por la vena porta y ahí termina el metabolismo y llega al pulmón por la bomba del corazón, en donde captamos el aire, ¿verdad? Que se debe pegar a esos nutrientes para ir a la celulita. En la célula hace todo ese mecanismo de transformación y sus desechos, que son CO2, pasan nuevamente al torrente sanguíneo, donde el CO2 pasa al sistema respiratorio y lo expulsamos al ambiente, y el desecho, el agua, va al sistema excretor, al sistema urinario. Eso lo vimos la vez pasada, es un repaso como para volver a recordar esto, en donde aquí es muy, muy importante la forma en que comemos, cómo lo hacemos, ¿sí? Si estamos pendientes de captar realmente la energía, los nutrientes y saborear ese alimento, dinamizarlo con los dientes, hacer que las glándulas parótidas comiencen la salivación y comience la digestión aquí, que los receptores que están en la lengua pasen la información de qué alimento es que va para que la enzima digestiva, que es una por cada alimento, esté pendiente para poder hacer su trabajo. Entonces, acuérdense del agua, acuérdense de respirar, de utilizar toda la capacidad pulmonar, hacer respiración abdominal. La mitocondria, para poder hacer todas sus funciones, necesitan de todos estos elementos que están aquí. ¿Qué es una mitocondria? Pues en la teoría simbiótica, endosimbiótica, decimos que es una célula dentro de otra célula, que ocurrió hace miles y millones de años, que no está dentro del término de las bacterias. ¿Por qué? Porque tiene un ADN bien circunscrito, bien delimitadito. Ella puede estar en su morfología como si fueran choricitos, ramificadas, o solas, unitarias, como cuerpos elipsoidales. De una forma o de otra, ellas son dinámicas. De ella depende nuestra vida. O sea, la una aporta energía y la otra le aporta oxígeno. Esa fue la unión que hubo. Entonces, ella está conformada por esta membrana externa. La membrana interna, mire que es bien, tiene muchos pliegues para la cantidad de reacciones bioquímicas que se hacen internamente. Y tiene su ADN, tiene el espacio intermembranoso. Las funciones de la mitocondria tienen muchas funciones, pero vamos a 5. La producción de energía, regula la temperatura, el control de la apoptosis celular, cuando ya la célula termina su función, tiene que desaparecer y salen 2 celulitas nuevas. Hay algunas, o cuando la célula está dañada, el almacenamiento de calcio y la regulación de las hormonas sexuales. La respiración celular, que es la homeostasis, ¿verdad? Que es la asimilación de todos esos nutrientes que se fueron con el oxígeno dentro de la célula, depende del balance entre la oxidación y la reducción. Ese balance de oxidación y reducción tienen que estar en completo equilibrio. Si no, nuestras células, nuestras mitocondrias no van a funcionar bien y vamos a comenzar a tener agotamiento o cualquier tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué es la oxidación y qué es la reducción? En palabras sencillas,
Son procesos inversos y complementarios y se dan a la vez porque varían las cargas eléctricas de los electrones. La oxidación, los electrones pierden un electrón, los elementos pierden un electrón y en la reducción lo ganan. Eso se hace simultáneo y es siempre el oxígeno el que hace ese papel de ganar o perder. En la pérdida y ganancia de esos electrones es que se va dando la señal, se transmite la señal. Es lo que conocemos como reducción y oxidación, óxido-reducción o simplemente redox. Las señales redox es una ciencia emergente del 2012 para acá, que hubo el primer premio Nobel, ¿verdad? Y desde ahora, a partir de allí, es cuando se están estudiando cómo es que se comunicaba esa célula. ¿Qué significa redox, el balance redox? Antes no se hablaba de eso. Yo, por lo menos, cuando estuve en la universidad, a mí no me explicaron de eso, ni siquiera en medicina biológica, sino últimamente es que se está hablando. Entonces, lo importante que es mantener un equilibrio entre la producción de oxidante y la producción de antioxidante. Hay que mantener un equilibrio en esas dos partes para que no haya enfermedad. ¿Qué produce ese desbalance, ese desequilibrio? Pues nuestro estilo de vida, iniciando en la forma como comemos, cómo respiramos. Exposiciones tóxicas, infecciones, nuestros estados emocionales. Vimos la vez pasada el aspecto mental de la respiración. Cómo la respiración afecta nuestras emociones y la calidad de vida que vamos a tener. Hablamos también del eje cerebro-intestino, intestino-cerebro. Cómo en el intestino delgado hay neuronas y a través del nervio vago conectan, es una vía, doble vía. Entonces, todas nuestras emociones las va a sentir cada celulita. Nuestras palabras, sentimientos y emociones se traducen dentro de la célula en reacciones bioquímicas que, dependiendo la calidad de esos estados emocionales y de esos pensamientos, así va a ser las reacciones bioquímicas en la parte glandular nuestra. El desequilibrio de la microbiota, esos millones de huéspedes dentro y fuera de nuestro cuerpo que nos ayuda a un proceso que no podemos hacer nosotros. A mayor producción de oxidante, cuando hay desbalance y se produce mayor oxidante, mayor oxidación, entonces no va a funcionar la mitocondria y no se va a producir la energía. Y si no se produce la energía, si usted no tiene energía, ¿cómo arranca el carro? Si no tiene energía, ¿cómo pone a funcionar un aparato que depende de la luz, de la energía? No puede. Entonces, ¿qué sucede con eso? Hay más de 150 enfermedades o disfunciones por esos fallos energéticos. ¿Dónde ocasionan? Estilo de vida, estados emocionales, desequilibrio, que nosotros con este estilo de vida y estos estados emocionales desequilibramos acá la microbiota. Todas las enfermedades degenerativas conocidas, Parkinson, Alzheimer, cardiopatía, neuropatía, dismetabolismo, porque en todas las células que conforman los tejidos, que conforman los órganos, que conforman los sistemas, están las mitocondrias. En una celulita, en unos órganos, hay más mitocondrias porque tienen más gasto energético. Como es el cerebro, nosotros podemos dormir, pero nuestro cerebro no descansa, sigue actuando. El corazón igual, tiene más gasto energético. Entonces, ahí hay mayor producción de energía, mayor mitocondria. Cuando este desbalance de esta oxidación y reducción de la parte oxidativa y de la parte de los antioxidantes que se deben producir en el cuerpo, tenemos el principal que es en el hígado, el glutatión, no se da simultáneamente, esto se acumula y va a producir tanto daño en el ADN de las mitocondrias como en el ADN nuclear nuestro. Y es cuando comienza las neoplasias, los cánceres, cualquier otra enfermedad, cuando ya atraviesa esa barrera y interviene en la parte genética nuestra. Eso es silencioso. Usted no se da cuenta que eso está. O sea, el estrés oxidativo se va acumulando en cualquier sitio, depende del tendón de Aquiles de cada quien, ¿verdad? La individualidad de cada quien.
y va a ir dañando las células, que tienen dos opciones: a través del sistema destruirse, o se inmortaliza, ¿sí? Y va creciendo más y va ayudándose y se alimenta de las vecinas, y cuando viene a ver hay una disfunción en un órgano, una disfunción en un sistema o una neoplasia. Entonces, el desbalance de la oxidación y la reducción. O sea, la parte oxidativa se acumula, se acumula, se aumenta y no alcanza nuestros propios antioxidantes producidos a través de todo el intercambio molecular dentro de la célula y dentro de la mitocondria a contrarrestar esa acidez tisular. Cuando las señales... No me dejas ver, Connie, me bajaste algo. Ok. Cuando las señalizaciones redos o la oxidorreducción están en perfecto equilibrio, ahí tenemos buena energía, ATP. Las señales de oxidación, el ROS, o sea, las especies reactivas de oxígeno, van a activar el sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, para que esté alerta y esté bien para contrarrestar virus, bacterias, patógenos y tóxicos. Entonces, es un mecanismo innato que nos dio quien nos creó. Además, las especies reducidas van a mejorar y van a activar los antioxidantes naturales. No tenemos que tomarlos. Tenemos que mantener un equilibrio entre la reducción y la oxidación. Y eso iniciamos con el proceso de cómo asimilamos, cómo masticamos, cómo respiramos, cómo asimilamos nuestros alimentos. Los antioxidantes naturales van a eliminar ese estrés oxidativo, los radicales libres. Además, van a controlar lo que es la apoptosis celular, o sea, la muerte celular programada, que ocurre en un periodo de tiempo. Aparte de eso, regular nuestra temperatura con los procesos de termogénesis o producción de calor corporal, el almacenamiento de calcio. Cuando esto se desequilibra, el calcio va a empantanar o va a gelatinizar esa parte interior de la célula, y mucho más es ese tejido que une a la celulita, que es la matriz extracelular, va a ponerse gelatinoso y no van a poder las moléculas hacer una excelente comunicación. Tenemos que nosotros en ese momento, ahí ya eso lo hablamos después, pero el cuerpo tiene unos órganos a través de donde, que se llaman los emuntorios, a través de donde nos vamos a desintoxicar, y tenemos que favorecer esa desintoxicación. Podría ser, eso lo hablaremos después, hacer un ayuno terapéutico, una autofagia. También van a regular las hormonas sexuales. Esta vista de una mitocondria mide una micra, y una micra es la milésima parte de un milímetro, lo pequeñita que es. Y adentro es una central eléctrica, es luz, es energía pura. Y esta energía pura que somos y que está dentro de los trillones de células que tenemos, y cada célula tiene hasta 10.000 mitocondrias o mucho más, es energía. Y nosotros calificamos esta energía con la calidad de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Desequilibramos y teñimos o de negro o la volvemos luminosa con todos nuestros procesos mentales y emocionales, que si no podemos nosotros descargar emociones y mejorar esa parte, tenemos que buscar a alguien que nos ayude, porque no solamente es el proceso biológico como tal, sino la parte de la energía de los pensamientos. Mi profesor de psiconeuroinmunología nos decía, si ustedes piensan en un limón y se imaginan el ácido de ese limón y lo exprimen y se lo toman, ¿qué sucede en su boca? Eso lo hicimos la vez pasada, recuerden. Y cómo enseguida, para contrarrestar el ácido, las parótidas y las sublinguales, las
botan líquido para contrarrestar ese ácido. Todos nuestros pensamientos, todos nuestros estados de ánimo va a alterar la función de cada mitocondria del cuerpo. Nosotros somos luz, somos energía. Yo siempre he dicho que el ATP es la energía de Dios dentro de nosotros y que tenemos que, en ejercicio respiratorio, 3 veces al día, 7 respiraciones conscientes abdominal, que vamos a ir poco a poco alcanzándola, colocando una mano en el pecho, otra en el abdomen y tratando de llevar el aire a la parte de abajo para que el diafragma saque el abdomen y nuevamente al tórax y a la clavícula, cada uno en su propio ritmo para mejorar todo el funcionamiento nuestro. Esta es la parte importante de conectarnos internamente con esa luz que tenemos dentro. Somos luz, somos energía y mejorar la rata vibratoria de esta energía dentro, sabiendo que nosotros hacemos un gasto a este planeta en todos los aspectos y que por lo menos la parte que debemos aportar nosotros es la calidad de nuestros pensamientos y sentimientos. Que así como las células están interconectadas en sí, dentro de ellas mismas, en sí mismas, con su vecino y a la distancia, nosotros estamos interconectados energéticamente con las personas que tenemos al lado y a distancia con los demás seres. Eso será otro tema. ¿Qué hay en esta botellita de ASEA? Pues esta combinación de átomos, ¿verdad? Estos señalizadores redox lo único que buscan es mejorar el funcionamiento de todas las células, específicamente las mitocondrias. Recordando que este cuerpo es un vehículo, es una máquina, ¿sí? Que cada función de la celulita con todas sus organelas tiene que estar óptima, que la comunicación entre ellas se debe dar, si no usted no va a recibir bien la señal. Ellas no van a poder trabajar ni hacer nada y nos vamos a ir agotando. El cuerpo envía señales de que algo no está bien, sin embargo nosotros lo forzamos. Tenemos hambre y si ya se nos brincó el almuerzo y no pudimos almorzar, entonces almorzamos a las 3 de la tarde. Deje pasar esa comida y tome agua. O tenemos hambre y entonces le metemos a este cuerpecito cualquier cosa para llenar, pero no nos nutrimos realmente. O sea, este cuerpo es muy inteligente. Y vuelvo y le digo, es desechable. Es como su ropa, como su carro. Tiene una caducidad. Debemos respetarlo y amarlo. Estas moléculas, estos átomos que se convirtieron en moléculas estabilizadas en ASEA, va a mejorar el funcionamiento de cada célula del sistema digestivo que comienza en la boca y llega al recto, pasando por el estómago, acuérdense del hígado, la vesícula biliar, el vaso páncreas que está acá, intestino delgado, intestino grueso. Todas las celulitas de allí, del sistema respiratorio, del sistema circulatorio, todos los sistemas están interconectados. Del sistema nervioso, y aquí tenemos una prueba, la parte eléctrica nuestra, cómo comanda todo, y ahí no están los 12 pares craneales, creo. Del sistema de soporte, huesos, músculos, ligamentos y tendones, el sistema urinario. Entonces, cualquier disfunción en cualquier célula de cualquier sistema, ya sea en un riñón, en una nefrona, va a dañarse, y si no se hace la apoptosis celular como debe ser, ese daño va a persistir porque hay un estrés oxidativo y viene a haber un fallo, y si ya altera procesos dentro de la parte genética, van a producir la neoplasia, comienza a replicarse, la célula se inmortaliza y comienza a replicarse y viene un cáncer. Pero eso es silencioso. Cuando usted viene a descubrir, ya hay cosas grandes. Esta celulita dentro, que es un esquema de ella, ya les mostré que tenía diferentes formas, acuérdense que es acuoso, que su parte externa que la une con la otra también es acuoso y que debe mantenerse así, esas moléculas deben mantenerse allí
en perfecta comunicación a través de esta membrana dentro de la mitocondria y de cada una de sus organelas. Estas combinaciones de átomos formaron las moléculas que le dieron vida a esas células, ¿verdad? Y esas moléculas son las que forman estructura corporal, forman la célula, son las que hacen la movilización de los nutrientes y sustancias, son las que aceleran, enlentecen, disparan o inhiben la función, la señal R2, son las que hacen las funciones energéticas, la conversión en ATP, la oxidación y reducción, el metabolismo, respiración celular, comunicación celular, como lo quieran llamar, y todas las funciones genéticas del ADN o RN de la mitocondria. Hay más de 20 combinaciones estabilizadas dentro de esa botella y fue la investigación del doctor Gary Samuelson de 30 años. Entonces, no podemos decir que es un producto natural, es un producto innato del cuerpo porque están dentro del cuerpo todas estas moléculas que son superóxidos, que al darlas, al tomarlas, a inducirlas, si ya nuestro sistema comienza a tener fallos y nosotros en medicina de biorregulación o medicina natural o energética, como queramos llamarla, el nombre que queramos acuñarle, decimos que el proceso de envejecimiento es una enfermedad, ¿verdad? Entonces, si al nosotros inducir estas moléculas que ya nos están dando al 100% de nuestro cuerpo, vamos a cobrar vitalidad, es lo primero que vemos. Esta es una ciencia emergente, hay muchas investigaciones para poder estar aquí donde estamos y todavía siguen saliendo investigaciones. ¿Quiénes pueden consumir las moléculas de ASEA? Todo el mundo. No tiene contraindicación, no, las embarazadas pueden tomarlo, no son tóxicas. La única recomendación es que si hay un proceso bastante severo donde la matriz extracelular y esa matriz o el citosol celular están gelificados, hay una neoplasia tremenda, comencemos con una dosis pequeña y la vamos aumentando paulatinamente para que no haya un golpe fuerte. Cuando usted va a hacer aseo a su casa, no va a sacar toda la basura al tiempo. Hay cuatro o 5 emuntorios que van a ayudar a sacar toxinas dentro del cuerpo, pero hay que hacerlo paulatinamente para después colocar la dosis que es y los nutrientes adecuados, porque esto va a mejorar el funcionamiento de cada célula en cada órgano, pero tiene que tener un soporte alimentario. Bueno, en este momento vamos a escuchar a la doctora Elin Manrique. Elin, ¿me estás oyendo? Sí, Armida, aquí estoy. Ok, les presento a la doctora Elin. Ella es médico, tiene una maestría en auditoría en salud, tiene otra maestría en toxicología, tiene una maestría en farmacología y se especializó también en salud ocupacional, que ahí fue cuando yo la conocí, haciendo la especialización de salud ocupacional en la Universidad de Antioquia. Y ella le va a hablar del proceso de ella. Adelante, Lynn. Permíteme a ver si puedo activar acá la cámara. Yo te veo. ¿Sí me puedes ver? Sí, claro. Ah, bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Elin Joana Manrique. Como ya Armida me presentó, bueno, yo soy médica, soy magíster en farmacología y en toxicología de la Universidad de Cartagena. Y bueno, básicamente yo les voy a hablar de mi experiencia con ASEA. Una mujer nunca dice su edad, pero yo voy a empezar por allí. Yo tengo 41 años. El año pasado, bueno, ya casi hace año y medio, atravesé por un proceso de enfermedad. ¿En qué consistió ese proceso? Bueno, yo comencé a presentar mucho cansancio, comencé a presentar fiebres prácticamente que a diario. Ese proceso pues me duró durante una semana. Bueno, como médica pues acudí donde un internista amigo, quien me solicitó que me realizara pues una serie de laboratorios, me los hice,
todos salieron normales, absolutamente todos normales. Sin embargo, yo seguía pues debilitándome día tras día, diariamente, fiebre, mucho cansancio, etc. Una noche comencé a experimentar dolor en el tórax izquierdo, en el lado izquierdo del tórax, pero no tenía ninguna otra sintomatología. Bueno, fue un dolor muy intenso. Sin embargo, pues yo seguí mi vida laboral común y corriente. Todos los días iba a mi jornada laboral y bueno, empecé a tomar pues Dolex para el manejo del dolor y pues la fiebre y no más, hasta que después, ya así 3 días después, el proceso pues empeoró, comencé a presentar dificultad respiratoria, lo cual me hizo acudir pues rápidamente al servicio de urgencias. Ya estando en el servicio de urgencias, que comencé a hablar con la médica que me atendió en ese momento, Dios, o sea, uno que siempre está del lado del médico, pues generalmente uno nunca espera estar del otro lado, ser paciente. Y bueno, eso fue muy difícil porque yo llegué con dificultad respiratoria, pero no sé si era que ella no me creía o no sé, porque comenzó a hacerme ciertas preguntas, que mi nivel de estrés, que cómo estaba yo, que en qué trabajaba, etcétera. Y yo con el proceso de dificultad, yo, doctora, yo vengo porque tengo dificultad respiratoria y tengo dolor en el emitórax izquierdo. Pues ella comienza a examinarme y sigue insistiendo con que es una crisis de ansiedad, que yo estoy muy ansioso. Y yo, claro, porque no puedo respirar. Y en un momento, pues ella empieza a buscar como si yo tuviera un proceso inflamatorio en la costilla. Tal era mi desesperación que yo le dije, rómpeme las costillas si quieres, a mí no me duelen las costillas, mi dolor es interno cuando yo respiro, tengo un dolor pleurítico. O sea, uno como médico, pues uno pues identifica muchos de esos síntomas. Ahí es cuando por fin ella accede pues a hacerme un RX de tórax. ¿Y cuál fue la sorpresa? Un derrame pleural masivo. Yo estaba entrando en falla ventilatoria. Terrible. Y cuando ella ve esa radiografía, ella no entendía cómo era que yo estaba allí, sentada, desesperada, y ella no hacía nada. O sea, yo necesitaba atención urgente. Me deciden remitir a unidad de cuidados intensivos. En esa unidad de cuidados intensivos, pues me hacen un diagnóstico fatal inicialmente. Que bueno, con ese diagnóstico que me hacen, lo voy a decir, me hicieron un diagnóstico inicial de cáncer, un cáncer pleural. Y bueno, una experiencia supremamente complicada. Ese mismo día me hacen una toracentesis evacuatoria porque estaba entrando en falla ventilatoria. Pues después de esa toracentesis, pues obviamente un neumotórax. Y la cosa seguía complicándose. Los estudios del líquido pleural pues no arrojaban absolutamente nada. Absolutamente nada. Duré pues en esa unidad cerca de una semana, bajo unas condiciones pues supremamente complicadas, muy difíciles, no mejoraba en lo absoluto, no mejoraba. Junto con mi familia pues decidimos pedir alta voluntaria y me dirijo a otra unidad de cuidados intensivos donde estaba mi amigo, quien inicialmente pues me había atendido. Él es médico intensivista. Me reciben inmediatamente en esa nueva unidad de cuidado crítico, me hacen un ecopleural, encuentran que el derrame está peor y está loculado. Y bueno, y la dificultad respiratoria persistiendo. Nuevamente me hacen otra toracentesis evacuatoria, me colocan un catéter pleural. El drenaje fue muchísimo. Yo pues al final que hicimos los cálculos se drenaron cerca de 4.000 cc de líquido. O sea, una cantidad enorme, enorme. Bueno, me hacen
una tomografía de tórax simple y contrastada. Deciden llevarme pues finalmente a cirugía de tórax en vista de que no había un diagnóstico claro, no sabían exactamente qué era lo que tenía. Así que terminé en cirugía de tórax con una lobectomía más una pleurectomía inferior izquierda. Y esa fue la única manera como se pudo determinar mi diagnóstico. Gracias a Dios se determinó que no era ninguna neoplasia, no era ningún cáncer, era una enfermedad infecciosa. Bueno, afortunadamente pues mi recuperación fue rápida después de todo el proceso quirúrgico, pues obviamente pues tras esa cirugía pues me colocan un tubo a tórax, que es la cosa más dolorosa que hay. Es terrible, el dolor es intenso, el hecho de respirar se dificulta, los movimientos respiratorios, o sea, respirar duele. En esos momentos uno sabe que respirar duele y duele muchísimo cuando tienes un tubo de tórax. Es una experiencia que no se la deseo absolutamente a nadie, pero a nadie. Ahora yo comprendo cuando yo trabajaba en urgencias y en hospitalizados, que esos pacientes en esos posoperatorios o esos pacientes que tenían un tubo de tórax lloraban y el comportamiento de ellos, pues ellos se desesperaban y había que colocarles muchísimos analgésicos, desde AINES hasta opioides, porque el dolor es mucho, el dolor es intensísimo. Bueno, afortunadamente, pues me pude recuperar, me quitaron ese tubo a tórax, bueno, y después de estar hospitalizada cerca de un mes, porque todo ese tiempo que transcurrió fue un mes completo, desde el primer traslado a la primera unidad hasta que me dieron de alta, pues después de la cirugía, con el retiro del tubo de tórax. En todo eso fue un mes. Mi vida estuvo peligrando durante un mes completo. Y después venía todo ese proceso, pues, de recuperación. Ese proceso de recuperación fue muy difícil, porque utilizar un incentivo inspirómetro, yo no sé si la mayoría que estamos acá en esta reunión pues somos médicos, bueno, los que no, pues un incentivo inspirómetro es un aparatico que tiene unas bolitas de colores que uno tiene que inspirar, tiene que tomar aire muy profundo para que esas bolitas se eleven y pues eso le va ayudando a uno con la recuperación pulmonar, porque yo tuve un colapso pulmonar total, o sea, en mi radiografía inicial no había pulmón, todo estaba completamente velado, no había absolutamente nada ahí en esa imagen, porque todo ahí lo que había era un derrame masivo. Entonces, el pulmón estaba totalmente colapsado, hice una telectasia de todo ese colapso pulmonar. Y bueno, ya después de toda pues esa cirugía, me hacen el diagnóstico, es una enfermedad infecciosa, empieza todo el proceso de recuperación, la terapia respiratoria, el uso del incentivo inspirómetro, que realmente era muy difícil, porque subir una sola bolita del incentivo inspirómetro, que me dieron uno que tenía tres pelotitas de colores, Dios mío, yo jugué muchísimo para tratar de que una bolita de esa se elevara. Es realmente complicado, parece un juego de niños, pero realmente no lo es, o sea, es difícil. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Perfecto. Ok. Bueno, entonces ya después pues que salí todo eso, pues estando en mi proceso de recuperación, recibo la llamada pues de Armida, ella comienza a hablarme sobre el producto y pues como típica médica y típico farmacólogo, pues yo no le creí nada de lo que me estaba diciendo, no me vengas tú a hablar de moléculas de oxidorreducción ni de nada de eso, y ella insistiendo, sí, Elin, tienes que probarla, yo sé que tú eres estudiosa, esto es una terapia que realmente tienes que utilizar, y sin embargo, pues yo me negaba a usarla, y realmente hasta discutí ese día con ella. Yo ahora me río, pero que en ese momento uno muchas veces no sabe ni qué hacer realmente, ni cómo comportarse en esos momentos cuando uno está afrontando un proceso de enfermedad. Bueno, total que Armida, pues con toda esta evidencia, pues
que hay acumulada pues a lo largo del tiempo sobre las moléculas de oxidorreducción, pues ella me convenció. Realmente dije, bueno, yo la voy a probar. Y empecé a utilizar la ASEA nebulizada y también tomada. En la radiografía, cuando yo salí de la clínica, hay un proceso de fibrosis, obviamente, pues había salido un proceso quirúrgico, habían hecho una lobectomía y bueno, entonces decidí empezar a utilizarla. Yo, bueno, vamos a probarlo, igual no vamos a perder nada. Así que empecé a utilizarla. La primera dosis, Armida sí me comentó, te va a dar un poquito, te vas a sentir un poquito rara. Bueno, yo me tomé la primera, la copita, la que trae, la que viene en la caja junto con la botella, y comencé a sentir taquicardia. El corazón se me aceleró muchísimo y yo decía, bueno, pero ¿y esto por qué me tiene que dar taquicardia? Si esto es agua con sal, decía yo así de manera despectiva. Esto lo que es agua con sal. ¿Por qué me tiene a mí que darme esto? Y lo mismo la nebulización, y yo llamé a Armida me dijo, te vas a sentir así, porque es que tu organismo va a empezar a reconocer esas moléculas y tu organismo va a empezar a desintoxicarse. Obviamente yo también estaba tomando una gran carga de medicamentos, tanto los que me dieron en la clínica como los que ya me dieron durante el alta, una carga enorme de medicamentos que producían pues inflamación hepática, y a causa de esos medicamentos pues yo empecé, pues mi piel empezó a tornarse un poco amarillenta, pues obviamente por todo el proceso inflamatorio, la orina salía de color naranja, y bueno, dolor, tenía el sol, me hacía muchísimo daño, empecé a sentir también parestesias, todos efectos secundarios del medicamento. Pero con la ASEA, todo ese proceso se fue revirtiendo, la parte pulmonar comenzó también a mejorar muchísimo. Secundario a eso, pues también Armida pues me ayudó con un plan alimenticio para desintoxicar mi organismo, comencé a hacer ejercicio y todo eso ha llevado a que yo hoy día esté disfrutando de muy buena salud, porque tengo que decirlo así, muy buena salud realmente, y estoy muy, muy agradecida y tengo la certeza de que ASEA es un producto que funciona. Yo no lo creía y no quería aceptarlo, pero me he dedicado a buscar, a investigar, a mirar cómo funcionan las moléculas de oxidorreducción, cómo actúan realmente sobre la mitocondria, cómo ayudan a los procesos metabólicos. Y puedo decir hoy, esto realmente funciona, esto realmente sirve. Y por eso, cada vez que Armida me invita, yo doy mi testimonio. O sea, porque es que estas son cosas en las que uno tiene que decir y tiene que invitar a la gente a que las utilice. O sea, esto realmente es una tecnología que tiene evidencia científica, es una tecnología que funciona y que realmente nos puede ayudar en todos esos procesos inflamatorios, en todos esos procesos de enfermedad, y que realmente funciona y doy fe de eso. Elin, cuando te hicieron la medición de la edad Sí, metabólica. eso iba a comentar y por eso les había dicho que una mujer nunca dice su edad y yo comencé diciendo mi edad. Tengo 41 años, no me considero una mujer vieja, por el contrario, me considero una mujer joven. Después, ya después de tener 6 meses de estar tomando ASEA, me hice la edad metabólica, eso es a través de un proceso de impedancia bioeléctrica, y allí le determinan a unos diferentes parámetros metabólicos, y para mi sorpresa, mi edad metabólica en ese momento, ya 6 meses después, correspondía a una mujer de 27 años. O sea, es una cosa totalmente increíble. Para mí, ASEA, yo lo recomiendo y lo formulo incluso a mis pacientes y realmente funciona. O sea, hoy día yo, Elin-Johanna Manrique, médica, farmacóloga, toxicóloga, yo digo, ASEA funciona y la evidencia está. Entonces quería compartir con ustedes este testimonio porque es mi testimonio de vida, fue algo que realmente a mí me pasó y por eso yo cada vez que alguien me invita a hablar sobre el producto o a contar mi experiencia, realmente no tengo ningún reparo en hacerlo. Le agradezco a Armida por esta nueva oportunidad para
compartir con todos ustedes. Gracias, gracias, Elin. Te quiero Muchas mucho. gracias.